Bueno, vamos a la batalla. Debemos mantenerlo. El enemigo se ha hecho con el aeródromo. Tenemos que recuperarlo de inmediato. Mi madre, chaval. Mierda. Bueno, por lo menos lo deja sin un trozo de ala. A ver, hombre, ¿reapareces o qué? Será la primera que ganemos a la primera, meu. Eso creo. Más lo han comido.
favor que se lo carguen, menos malo. Vale. Vaya pedazo de mierda, pero bueno. Es lo que hay. Bien hecho, muchachos. Tomado el aeródromo. Ahora debemos mantenerlo. El aeródromo es nuestro. Hay que mantenerlo. Será la primera que ganemos o la primera, ¿te imaginas? ¡Ataca al enemigo! Es que ya no subía, no, lo he reventado. Me han reventado.
Hola Eric, ¿qué tal estás? ¿A dónde fuisteis? Sí, tío, pero ¿a dónde fuisteis hoy? Y luego. O sea, pero si vais mañana yo puedo ir. Pero que al final nada, al final no puedo, o sí puedo. Ah, bueno, pues mi padre tampoco me puede llevar. Porque mi padre no vino este fin de semana. Pues nada, hablaremos por la Play cuando vengáis. Pero si vais a ir vosotros, yo no voy, entonces ir vosotros. Es lo que estoy diciendo. Sí, estuve jugando con él, pero se fue, no sé por qué. Sí. Sí, es gratis, tío, es gratis. Eric, escucha. ¿Y a dónde vais mañana vosotros? Yo mañana voy a ir a Junta Mateo, a la bajada esa. No tengo otra cosa que hacer. Ey, escúchame, Eric. ¿Me confirmas que vas a ir a la colchoneta? Ahora está lloviznando, eso no es lluvia, eso no es nada. ¿Qué pasa, tío? Hola, buenas. Mi madre. A ver qué... Hay una persona que me está viendo que parece como si la bandera de Portugal la tuviera de perfil. No, no sé si es portugués o de dónde es, pero bueno, no sé. Diablo, pero qué maldito duro. Eric, escúchame una cosa, ¿me oyes? Yo mañana voy a la bajada de Mateo. Igual hasta nos vemos, ¿sabes? ¿Me oíste, Eric?
Ayer el Víctor se pasó, chaval. Pero tenía una novia. No, era la exnovia de un amigo, o sea, de un enemigo de él, que no se llevan bien. ¿Y sabes lo que dijo el Víctor? Pues yo no escuché nada de... Te paso ahora el fragmento en el que dice me la quiero follar, que lo dijo. Espérate, que lo voy a hacer captura de pantalla. Pero son menor de edad. Ya, pero la chavala esa también. Espérate, que tengo el directo aquí y así te lo paso. Déjalo, Mar. Es que fue súper espontáneo y mi madre estaba en la habitación y se empezó a escojonar. Graba el teléfono mientras tomas salir. Espérate, Eric, que me tengo que salir de la partida porque si no igual pierdo. Tengo que salir, voy a langar. ¡Qué locura! Pero ahí salía el fragmento. Lo estoy buscando. Espérate, Eric, vengo ahora, un segundo.
Ven, espérate. Hombre, con la mejor suerte del mundo. Su nombre es Mike West. Este tío se ha colado en una competición de culturismo con un perfil falso de músculos. Esto sí que no me lo esperaba. Su nombre es Stanley Chen y el... ¿Sabías que alguien ha puesto $10.000 a que nadie puede ser bueno en Rocket League en un mes? Que haga cuento. Ayer os conté que Nix y SQSwitch decían en internet debatiendo cuál es el juego más difícil del mundo. Pues les afirmé, creador de contenido de Rocket League, decidió lanzar el debate con dinero. El reto es simple. Si nunca has jugado a Rocket League y llegas a campeón en un mes, me lleva $10.000. Campeón es un récord que solo llegan 3% de los jugadores. Y aceptado. Y los datos explican el porqué. Campeón requiere de media entre 1.500 y 2.000 horas de juego. Y no son más de 7 horas al día y en un mes necesitarías jugar 50 horas al día. Literalmente imposible. Eric. Es que teniendo tiempo infinito quizás tampoco valdría, porque recordemos que las mecánicas de Rocket no se transfieren en un juego, así que sería empezar de cero, de verdad. ¿Sabías que alguien ha puesto 10.000? Si encuentras esto en el pescado que vas a comer, yo sinceramente lo desecharía. Es el parásito llamado Sarcotaphis, y si intentas retirarlo, brotará ese líquido negro que realmente es sangre digerida junto con larvas y huevos. Y aunque no sea del todo peligroso consumirlo, la línea es muy fina. Pero vamos, yo por si sí o por si no, viendo esto, no. ¿Y tú? Si encuentras esto en el pescado que vas a comer, yo sinceramente lo desecharía. Es el parásito llamado Sarcotaphis, y si intentas retirarlo, brotará ese líquido negro que realmente es sangre digerida junto con larvas y huevos. Y aunque no sea del todo peligroso consumirlo, la línea es muy fina. Sí, pero... Espera un momento, que tengo un amigo aquí que es un poco loco. Espera. ¡Gordita! Espérate, que estoy intentando conseguir almacenamiento en el Google Fotos. ¿Cómo sigues en directo, loca? Sí, sigo. Dime.
Pues sí. Eric, No tengo un Excel. Eric, ¿Qué? ¿te la puedo mandar por la Play, el vídeo? Y Vale, pues espera. no será ella. No, es un en directo, se ve hasta con mala calidad. Cago en Dios, o el móvil también. Una peonza ahora. Yo tengo 6-7. 6-7. 6-7. Vamos, me tocó un 6-7. Oh, what a 7. Mamá, verifícame el código ahí. Come sì, perché sta dentro dall'abitazione, sì. Io non metto male sta cosa. ¿Cuánto te perfume? Quanto costa? El mío, Beh, bueno, de Morquete. ese qual è? Ese, Niña, pues, ¿cómo se llama? ¿dónde te facturaba? Vale. Perfume de Paco Rabanne para hombre. No, porque hay de varias clases. Oye, Ven, mira. espera, ya lo dejo, lo dejo. Mira, ya está. ¿Cuánto vale? El mismo, el mismo. 74 en oferta. El mío costó eso. Pero el mío está, ya, una persona específica. Este es el regalo de tu Pero no, lo compré yo cuando yo compré lo mío. ¿Eso está aquí? El negro. Este. ¿Cuál es el precio de este? No. 47,50, pero 47,50 en Lul, en la droguería aquella calle Lugo que venden 8%. Muy barato. Ah, ya tú probaste esa. Adhiérese.
La droguería que parece, la viste, la del centro comercial. Está muy chula. Todavía no. Muy chula. Y la otra, la invito tuya. No, esta. No, pero usted no lo invito. No, estas. Después de invictus, las dos. La I negra y plata. Y en la Rabanne, la I negra. Y aquí otro invictus. Pues yo pagué por eso 60 y pico de euros. Casi 70 El euros. aeropuerto. Sí. No, pero tiene el mismo precio de aquí, de la arena de Tiene el mismo precio de la arena. Eric, No tiene que ver. ¿tienes el móvil de tu padre en la mano? La mía te juro que huele hasta mejor. Eso depende. Sí. Pero tienes tu móvil contigo. Esa, y la del Pero te zapato. huele bien. La del zapato también, también hay de varios colores. La del Esta zapato. huele bien. De la regla de varios colores. Eso es apio. No, pero a la regla de varios colores cada uno huele de una manera, ¿sabes? Y la mía te saludó. A ver si me la trae la otra. ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees? Sí. Ah, huele. Sí. Ah, bueno. En cartón de eso. Pero, Coño. Quello che qui la mano, No. passare il forno, me las puse yo, yo no sabía que la Pata de grifoso, mira lo que fue, medio litro. il libro non ti vede riposo, hasta el trabajo hay que darle con el palo. No te preocupes, solo me voy a beber un poco. ti fa seguro. Sí. Pero, A me te va a gustare. pero si de aquí a casa No, está bueno. vas pegadito a las casas y llegas. Cara, guarda col No fango. tienes que cruzar ni nada. Ya no es la primera vez que vengo de las ustedes con ese hijo. Vas pegadito a las casas y ya. Cae, que está bueno. También. No es la primera vez. Yo, por ejemplo, digo, no, pero también. Y de pararme la policía y de bajarse los pantalones. Sí, cuando yo así, Coño, pero no se bajan solos. casi, ¿Me ibas por casa? casi, En casa todo casi. casi. Sí. Hija, Sí. dormì. Pues hoy no daban agua. No, no, es un agua, pero. Rico, ven aquí. Sì, dagli la cerveza. Ya le di. Il riposo. Pues estaba jodido. Sta jodido. Sí. Muy jodido. ¿Sigues tomando el remedio que te dio el nada? No, no. ¿Pero qué? ¿Qué es maracuyá? Maracuyá, limón Cebolla. y cebolla. Y una naranja también. ¿Y miel no? Miel después. ¿Y limón? Limón también. A cocerlo. Sí, pero sin pelar, sin nada. Sí. Todo sí. Pero ¿Y cebolla. la cebolla también sin pelar? No, la cebolla pelada. Pero el cacho va, puede ser. Total, si no se come, No. es para... Y la cebolla Eric. no está. No. No, el olor es Eric, no se le nota. lo subí a YouTube el vídeo. Por el limón Pero la papaya, Se está subiendo ahora. maracuyá. la maracuyá, ¿qué sabe? La maracuyá, ¿sabes? No lo comí nunca. Ah, con un rico. ¿Cómo es? ¿Cómo? Es como la pera. Como la aguacate. Como la pera. Joder, la madre no sabe que habla conmigo, que es lo peor. A ver, pero... Ey, tío, Víctor, no sé si me está viendo ahora. Pedazo de bache, ¿sabes? A ver, que me han enviado mensajes. Yo el jueves no, jueves que voy detrás. Víctor, escucha. Subí un vídeo tuyo, vale. Y después ya no. Rico. Bro, tú diciéndome la quiero follar. No se te ocurra, ¿eh? Pues al siguiente vino. Pero si le riño yo no. Pero lo que te Ey, Víctor, escucha. ¿Hoy sales o qué? Hoy no. Mañana. Aún encima ahora está lloviendo, Eric.
O sea, pero ¿te apetece que venga Víctor? Así lo conoces, al chaval. Pero joder, pero te lo pasas con él un cacho, ¿no? 7 años de un perro, ¿a cuántos? Tiene 12. Y literalmente es consumidor de plataforma naranja, el pobre. Por culpa de sabe Dios quién. No sé si es por culpa de alguien de su familia o no sé, pero es un ser de luz este tío. 4 años, 36. ¿Cómo? Eric, ¿qué dijiste? ¿Qué dices? Es que el Víctor es un sociazo, meu. Para que vuelva, toma ahí. Sí. Mi mamá... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bumba! Mierda, ahora me... ¡Oh! Mierda, me he muerto ahogado. Puta madre. Puede durar cuánto. Otros 10 más o 12. Así llega a 7 y pico. ¿Qué está comentando? Víctor. Ah, 96. Es que Víctor es un gantel, tú sabes. Digo 17, que son entre 88 y 93 de una persona. Pero Me dice el Víctor, qué malo eres. Oye, Víctor, me cago en tu puta madre. No es mi culpa, Es culpa de que mi equipo es como el Mohamed. Tira bombas y no vuelve. hombre, claro, y no tienes más que una gente, depende de la gente. ¿Qué tú? ¿Qué tú, mi cariño? ¿Qué tú? Bonito, ¿verdad que es bonito? Bonito. Parece grande. ¿Lo escuchaste, Eric? Ya me he hecho 2 kills. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente en hacerse la automurición como este tío? Bro, ¿lo viste, Eric?
Bro, dice, no me para de escribir y de repente dice, ya está, me la voy a follar. ¿Quién es ese tío? Tu padre no, el que dijo tu padre, que se llama tal, que no sé cómo... No, no sé, pero yo me compré a soltera. Que se cae. PS4, motherfucker. Wayne Tumarin. Hijo de puta. Bro, ¿quién es el siguiente en morir? Este tío, que le pica el culo. Ya no, a mí me pica demasiado. Pero me pica y me rasco, O me rasca, que no es lo mismo. El diablo, pa. ¿Quién es ese? Un chino que vende bikes. Diablo, un chinazo. Los chinardos, nunca mejor dicho. Bro, la peor combinación, un chino amarillo con uno negro. Chinon chin, chinin chon. El chino gore. Voy a por este negro. A por este Obush. Pues no será porque entiendes mucho, porque no se venden así, ¿eh? Claro, pero eso también es por la potencia que se tenga, no es por el consumo, porque el manual de operaciones no tiene consumo ninguno, prácticamente. ¿Y cuánto paga? Hacer pinche en el juego este del Rocket League es bastante fácil. Tú haces el... Y después la pinchas y va adentro, no en la portería. Fue amén. Casi casi. Hijo de puta, me marcaron gol. No, es un maricón. Además tienes que mantenerte en forma para cuando venga. No sé si estará algo salada. La niña mala. La niña mala.
La niña mala. Sí, sí, esto es posible. Bueno, Eri, voy a comer, ¿vale? Esto es posible. Vale, gordo. Hablamos, tío. Hay una tija de carajo. Luego puedo. Sí, pero no voy a apagar, ¿eh? La voy a dejar encendida. Estoy feliz. Pero te vas a ir del grupo. No. Bro, la niña mala se acaba de meter otro gol. Pero menos mal que vamos a Isa, ¿tú quieres langostino? No. Para rendirse, la mala me tiene hasta los cojones. Y ahora van a joder lo de 16 años, ¿verdad? Los adolescentes, 16 La años. niña Por mala. las redes sociales. Su papi Ya, tenían que joderlos antes. Pero ahora este no lo puso. No estarán muy contentos. Pero es igual, porque ponen la fecha de nacimiento cambiada y como lo sabes. ¿Dónde la puede cambiar? No, mamá, escúchame. Te mandan poner el DNI. En el año en el que naciste. ¿Pones el de tu madre o el de tu padre? ¿Qué? Pero no vale. Porque el correo electrónico, si pones el tuyo... No, pues no se puede. No, pero no se puede. Eso está muy mirado, ¿eh? Yo estoy ahora a favor de ello. Eso está muy mirado, mamá. Esto ya si no se pilla. Subiste a punto, También,